falta corregir. Tuve un problema familiar, fallecimiento de, de una de mis tías, que es la única familia que me queda, por lo tanto, se cortó la corrección. Eh, Les recuerdo a todos, gracias. Sí, la verdad que fue un momento triste y yo quiero compartir siempre con el alumno el por qué no hago las cosas. Eh, por lo tanto, yo creo que entre esta mañana y esta siesta subiré directamente voy al CIU. Escuchen una situación, el CIU está funcionando porque me llegó un mensaje diciendo que está en reparaciones. ¿Será Ayer no funcionaba, ayer, Sí, no sé profe, hoy. hoy funciona. Ayer nomás no perfecto? funcionaba. Porque la fecha era martes y miércoles, decía, que Pero estaban hoy, en hoy el que no reparación. funciona es el módulo. Ahora es ese, pero primero era ¿cómo es que pusieron? Por reparación, una cosa así. Por Estaban eso yo les agregando una decía, me biblioteca. parece que por ahí, pero ya me quedo ahora y corrijo los que me quedan. Hay algunas buenas notas, no voy a decir que no. Hay otras, hago ya el comentario general para que ustedes ya tengan las respuestas cuando vean su parcial. Hay muchísimos errores ortográficos, muchos, eh, que significó bajarles la nota. Eh, Hay alumnos que desconocen el uso de la mayúscula. Bueno, eh, no puedo hablar de la caligrafía porque la mayoría utilizó, digamos, el sistema eh, informático, así que no, pero les faltó, digamos, hubo algunas copias, que uno a veces hace el tonto, este, pero ya en el segundo no dejaré pasar. O sea, respuestas gemelas. Entonces, si bien por ahora no estaremos con problemas de no bajé nota ni nada de esas cosas, no será así en adelante. O sea, si tienen un montón de días para hacer, ¿por qué tengo que copiar a un compañero que seguramente facilita amablemente, pero no cambian eh, ni siquiera una palabra? Después van a encontrar correcciones como cuando hay gente que lo hizo muy bien, cita al autor que utilizó y es como si nunca en su vida lo hubieran hecho. O sea, de golpe me encuentro con gente que me está hablando, no sé, del pariente. Según Florescano, yo tengo que interpretar según el autor Florescano en su obra, pero eso ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Ya los habíamos hablado hace un montón, cuando yo les decía, siempre exprésense con cierto grado de respeto, porque no son nuestros parientes cercanos como para llamarlo así. ¿Mm? Siempre hay una relación respetuosa. Hay gente que citó y me parece perfecto, pero le estaría faltando eh, ir a Google, si no dieron en el parcial o en el curso de ingreso, y ver cómo se cita un autor dentro, ¿no es cierto?, de un parcial. Y a mí me alegra mucho que, no voy a decir la mayoría, pero un grupo importante se preocuparon por citar los autores con los que habían trabajado.
Después encontré expresiones muy cotidianas o expresiones muy de una conversación de todos los días, entre amigos o entre familiares. Y eso tampoco va, chicos. O sea, no va. Cuando uno escribe un parcial, debe expresarse de manera informativa, por supuesto. Yo informo de este trabajo, lo hice así, 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 ¿no es cierto? Aplico la ortografía española y también intento, de alguna manera, darle forma a lo que voy diciendo con expresiones propias. No, yo no digo que esté mal si estuviéramos hablando, pero no estamos hablando, estamos escribiendo y es un documento el parcial. Entonces ahí se nos complicó un poco bajar también nota. Hubieron otros que me presentaron el nombre, apellido, qué sé yo, todo como estaba y en blanco. O sea, significó que presentó, pero no desarrolló las preguntas. Entonces también eso me pareció extraño, pero son decisiones que cada uno toma. Y otra cuestión, no eran parciales grupales, eran parciales que se hacían de manera individual. Probablemente estos errores, ustedes vayan, no sé si llamarlo errores, tal vez son olvidos, no los cometan más ni en el segundo ni en el recuperatorio. O sea, respondo a la casi olvidé. Responda a una carilla. No se escuchó en muchos. Haga o desenvuelva la idea historiográfica hasta el siglo XIX. Y me ponen hasta el siglo XVIII. O sea, se olvidaron de Ranke, de la profesionalización, el ingreso a las universidades, el obtener el método. O sea, me parece que por ahí nos faltó esa comprensión. Segundo, Sí, ¿sí? la semana que viene la otra. Sí. Sí, ya tienen definido cómo va a ser, si va a ser un cuestionario o va a ser como el primero que fue a desarrollar y qué unidades más o menos van a entrar porque para irse preparando. Y vas a asimilar, yo recuerdo haber dicho antes del primero que se va a tomar hasta esta clase, o sea, hasta la última clase que se dé, se toma. O sea, no creo que cambie demasiado. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Profe, antes de comenzar le ¿Sí? quiero decir algo. Por favor. Que como todas las otras clases pasadas, como mis compañeros estábamos diciendo que usted siempre se pasa de la hora, ¿no es cierto? Que es 8:30, 9:30. Sí. Y no sé cómo va a ser eso. Está bien, nosotros no tenemos clases, pero también tenemos que hacer otras cosas como estudiar, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar a las 8, que es el horario del módulo. Yo cuando daba clase presencial a las 8 estaban todos en el aula. Así que ahora que tenemos virtual, entonces, ya que ustedes tienen cosas para hacer y es entendible, empezamos a las 8 directamente. Y por supuesto todos tenemos cosas para hacer. Hola. ¿Sería una hora? Sí, sería una hora de clases. No, 1 hora y media. El módulo es 1 hora y media. Por esta cuestión de la particularidad que vienen los de informática y dicen no, intenten solamente ocupar 1 hora,
uno redujo media hora, pero el módulo es de 8 a 9:30. Entonces, si después de las 9:30 ustedes tienen que hacer sus actividades, entonces yo empiezo a las 8, como cuando era presencial o como el año pasado cuando dábamos introducción. Bueno, lo piensan y me lo escriben cuando tengan la respuesta. Yo no tengo problema el miércoles que viene en empezar a las 8. Entonces, porque si ustedes se fijan, ustedes que son informáticos se dan cuenta que el módulo es de 8 a 9:30. Reitero, por una cuestión técnica de la facultad nos pidió 1 hora. Entonces, para que ustedes no se levanten tan temprano y qué sé yo, todo lo demás, la profesora Leoni decidió empezar 8:30. Pero si ustedes se fijan, el módulo comienza de 8 a 9:30, continúa de 9:30 a 11, de 11 a 12:30, siempre son 90 minutos. Estas excepciones tienen que ver con la excepcionalidad de la época que estamos viviendo. Entonces ustedes después me dicen al final o en algún tipo de comunicado, pueden decírselo a Melina, como ustedes quieran. Hola. Sí, profe. Sí, sí, Bueno, profe, ahora te- decídanlo y yo decido, no, acato lo que ustedes dicen. Empezamos a las 8. Entonces, vamos a la historia universal para introducirnos a lo dado ayer por la profesora Leoni. Es la división tripartita de las edades. Yo hablé en la clase del miércoles pasado de esa división en 3 partes, que después, bueno, va a llegar la cuarta o la edad contemporánea. Hablamos de la mirada desde Europa, por sobre todas las regiones, y la idea de los valores, las costumbres, la cultura europea era la cultura valedera con respecto a los lugares donde llegaban y donde se imponían. Por eso se va a hablar de ideales universales y también éticos derivados del cristianismo, pero impuesto por Europa, no solo por España sobre sus colonias, sino también por Inglaterra, por Francia, que imponían, reitero, lo europeo por encima de lo local o del lugar donde ellos se instalaban y explotaban, ¿no es cierto?, los recursos, como el caso de América, el caso de África, el caso, podemos hablar después, más adelante, de Australia. Hay una mirada única. Nosotros los europeos. Luego, ¿no es cierto?, de esta historia universal tripartita que significa historia antigua, media y moderna, también tiene que ver con las peleas y las luchas entre reinos, y luego entre naciones, entre católicos y protestantes. También va a venir, ¿no es cierto?, esa división de iglesia nueva e iglesia antigua. Y también recuerdo que habíamos hablado con Vilota es uno y este otro joven, que siempre están preguntando, por eso yo anoto lo que preguntan y por eso lo recuerdo.
Entonces, la historia mundial. La historia mundial es un intento de superación de la historia clásica, podemos decir, universal, que es la que vieron ayer y recordé hace unos minutos. La historia mundial es una idea de, podemos decir, propio de esta decepción, ¿no es cierto?, que la gente había tenido después de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo hablamos muchísimo. Se pierde esa pata de sostén que significaba el progreso como sinónimo de bien, el progreso como sinónimo de construir un mundo mejor, quedó completamente derribado en la Segunda Guerra. Entonces, también las propuestas de los historiadores van a buscar virar o hacer cambios hacia otros objetivos. Entonces lo tenemos a Henri Ver, ¿no es cierto?, que ya va en los congresos y en los encuentros que se hacen en París o en Londres, ¿no es cierto?, entre universidades, aparece la idea de hablar de una civilización mundial. Ninguno ataca el modelo universal tripartito. No estamos acá hablando de peleas, pero sí una propuesta de sumar, ¿no es cierto?, y abrir la mente hacia una civilización mundial. Si ya somos dueños de África, de partes o territorios, enormes territorios de Oriente y de América, tomar también a estas regiones como objetos a estudiar. No solamente la evolución de los grupos sociales, ¿no es cierto?, sino también su propia historia. Pero estábamos en 1820, apenas terminada la Primera Guerra. ¿Qué queremos decir con esto? Que la cuestión estaba planteada. Vamos a ver si esta cuestión tan importante, donde los europeos dicen, bueno, ya la Gran Guerra nos mostró lo equivocado que estábamos, pero claro, muchas veces lo que dicen los historiadores mediante un congreso, un simposio, un encuentro, no es lo que piensan los gobiernos. En esa misma época surge Anales, que eso sí me parece que va a ser un cambio interesante, al menos en la mirada de la Europa occidental. Cuando hablamos de los países centrales de Europa, al menos antes de la Segunda Guerra, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Inglaterra y estamos hablando de Alemania. Por eso decimos la Europa occidental o los países centrales. Y vamos a hablar de la Europa del Este cuando nos vamos a referir seguramente a todas esas líneas de países que continúan Alemania, o los países que están en crisis económica como España e Italia, y luego empiezan las posesiones de los zares de Rusia, que va a extenderse hasta los límites con China. Entonces, Profesora. todo es Europa, pero hay una diferenciación entre países centrales y países no centrales.
La Escuela de Anales, a lo largo de sus generaciones, va a tomar esta idea tan novedosa, que es ver la pluralidad de los grupos sociales, los grupos humanos. Entonces, va a entender a lo largo de sus generaciones que era necesario dejar de lado no significa que abandono. Y concentro mi interés en los aportes o la evolución que siguieron otros grupos humanos. Y acá ya tenemos lo que me parece que ya lo saben de memoria, como aspectos de otras ciencias o de otros saberes, ¿no es cierto?, van a intervenir acá. La historia va a pedir ayuda, y inclusive, ¿no es cierto?, van a compartir metodología. Luego tenemos, ¿no es cierto?, hay otra propuesta que a esa historia tripartita se le va a agregar, ¿qué cosa? Miren la filmina o la diapositiva. La edad contemporánea. Muy bien. Y ahí dejamos de ser, ¿qué cosa? De tener una línea tripartita para ser ¿cómo es ahora? Cuatripartita. Entonces, en esa edad, nosotros vemos que van a tomar el año de la Revolución Francesa, 1789, ¿no es cierto?, hasta nuestros días. Y ustedes van a decir, pero han pasado en ese aceleramiento que viene dándose a lo largo de esta historia a que nosotros pertenecemos, ¿no es cierto? La edad contemporánea presenta muchísimos desafíos. Si bien comenzó con una revolución que sacó a un sistema absolutista del trono, también desmanteló a la institución que según ellos era la que los sometía. Puso al frente del gobierno una república. Fue una revolución realmente, podemos decir, fulminante y que dejó al resto de Europa completamente, podemos decir, azorados de lo que se podía hacer cuando una organización, como es un grupo social, trabaja y convence al pueblo. Ustedes van a decir, pero profe, algunos no sabían ni leer ni escribir. Yo les diría, la mayoría no sabía, pero en bares, en tabernas, en librerías, siempre había uno que sí lo hacía y entonces iba transmitiendo estas ideas al pueblo bajo o al pueblo llano, como somos nosotros, ¿no es cierto?, que va adquiriendo este conocimiento y se transforma en la gran revolución. Algunos dicen que no fue tanto, que hubieron otras que coadyuvaron, pero lo cierto es que la Revolución Francesa salió adelante y realmente generó un cambio en la mentalidad, que si nos ponemos firmes, organizados, y vamos a conseguir la anhelada o el anhelado cambio de lo que oprimía a lo que daba cierta condición de igualdad. Por eso se toma la Revolución Francesa. Y a nuestros días, porque hasta ahora hay gente que dentro de los grandes grupos de historiadores que van a pensar
en una, por ejemplo, una edad espacial. Otros van a decir edad de la genética. Otros proponen edad de la informática. Y entonces, como no hay acuerdo entre los grandes centros del conocimiento, seguimos hablando de una historia contemporánea que nos envuelve y todavía estamos en ella, con pasos agigantados en cuanto a descubrimientos científicos y tecnológicos, absolutamente nada que ver con la lentitud, tal vez, de otros momentos. Y lo contemporáneo, ¿no es cierto?, ya vayan sabiendo, todos nosotros somos contemporáneos, ustedes y yo. Lo que no somos, tal vez, con la mayoría de ustedes, es coetáneos. ¿Por qué? Porque no nacimos en el mismo siglo, pero no en el mismo año. Entonces, un contemporáneo puede ser la abuela de ustedes, los padres, pueden ser los compañeros, pueden ser los vecinos. Todos nacidos en el mismo siglo, siglo XX. Bueno, ustedes son del 21, la mayoría. Y a la vez, dentro de ese grupo de contemporáneos, o sea, de compartir la edad histórica, somos coetáneos. Quiere decir que compartimos también fecha de nacimiento. ¿Quiénes son coetáneos? Y 5 años antes del corte que yo puedo hacer y 5 años después. Ejemplo, si ustedes nacieron en el 2001, 2002, sus coetáneos no son solo los del año en que ustedes nacieron, sino son 5 años antes y 5 años después, y todos son coetáneos. Esas son las fechas que maneja la historia. Fíjense que yo voy dando tecnicismos o vocabulario propio con la intención de, o con la idea de, o la ilusión en algunos casos, ¿no es cierto?, de el apunte al lado de la máquina o del celular, de lo que fuere, anotando, y si no entiendo, pregunto, y si no entiendo la palabra, igual la anoto y busco después en el diccionario. Pero así como hay propuestas renovadoras, que todavía, acabo de decirles, están en vías de decisión, ¿no es cierto?, tenemos también una propuesta de el fin de la historia, así como la conocemos. La obra de Fukuyama, origen japonés, pero escribe desde Norteamérica, ¿no es cierto? Él dice que el esquema cuatripartito llegó a su fin desde el momento en que la humanidad maneja o cambió o se transformó a través de la computación y la computadora como herramienta. Y entonces él va a decir el fin de la historia como la conocemos. ¿Se entiende? El fin de la historia como la conocemos. Y él va a proponer otro tipo de otras maneras, otras miradas frente a la historia. Ya les cuento que Fukuyama fue rechazado de manera unánime por los grandes centros históricos. Esto del fin de la historia, o sea, tiene un significado más bien político o económico, y no sumaba
al conocimiento científico de nuestro saber. ¿Estamos hasta acá? Chicos. Sí, Sí, se Muy entiende. bien. Entonces, la propuesta del tiempo presente, en cambio, después de esta historia que ustedes deben dominar, como todo profesor de historia, las 4 edades, la línea de tiempo y todo lo que van a ir completando a lo largo de la carrera, entonces hay un aspecto que no fue tomado, que es finalicemos la historia como está hasta el momento, iniciemos la historia de la humanidad desde otro punto de vista. Y lo que sí va a quedar es la idea de incorporar otros territorios que no tenían historia, decían los europeos. Claro que la tenían, pero ahora se convierten en objeto de estudio. Y la historia mundial, ¿no es cierto?, va a tratar de corregir a esa historia universal, intentando abarcar otros espacios, y nos va a dejar como resultado una idea de nueva edad, eligiendo la Revolución Francesa como el inicio. Y yo acá les hablaba de terminología propia, vocabulario técnico con respecto a esta nueva edad que convierte al esquema tripartito en un esquema cuatripartito. Pero sí va a quedar la idea de historia del tiempo presente, y ya la vamos a estudiar. Una historia que para los grandes como von Ranke, Bergheim y el historicismo del siglo XIX, ¿no es cierto?, tal vez no lo hubieran aceptado, y sin embargo, digamos, después de este proceso terrible que fue la Segunda Guerra Mundial, entonces aparece, ¿por qué no hacer de manera honesta, con fuentes, y acá van a aparecer las fuentes orales porque están vivos todavía, de 30, 40, 50 años entre el hecho y el historiador? Los archivos están presentes, no tengo que ir a excavar ningún yacimiento, y entonces esta propuesta de la historia del tiempo presente, que no es la historia de hoy, sino de décadas nada más, son décadas que nos separan de el investigador, que serían ustedes o yo, o el interesado, y el hecho histórico. Entonces, esa idea sí prospera y se la toma. ¿Alguna pregunta? Porque voy a cambiar a la siguiente filmina. Chicos. Profesora, ¿Sí? están diciendo que nosotros ayer solo vimos hasta la periodización de la historia. Moderna, y después de las guerras de religiones, lo dije al inicio, vos sos Vilota. ¿Sí? No, profe, yo soy Vilota. Ah, y la otra voz, Bien. ¿quién es? Nicolás, soy profe. ¿Podría volver igual un ratito hasta esa diapositiva? Hasta la anterior. ¿No anotaron? Como para que te pase otro. Bueno, entonces la historia universal es la historia que hasta el día de hoy se conoce. No vamos a negarla, y es la que ustedes estudiaron, y tiene eso de universal solamente el título. Una visión tripartita significa que dividieron, ¿no es cierto?, los historiadores en historia antigua, historia de la Edad Media o historia medieval y la historia moderna.
ahí se va a agregar, a partir del siglo XVI, yo hablé de este tema, los problemas de religión entre católicos y protestantes, y entonces los protestantes van a intentar, desde distintas maneras, separarse de la Iglesia Católica como lo negativo frente a una iglesia nueva, que era la Iglesia Protestante, que era lo positivo. Entonces va a aparecer esta separación entre Iglesia Antigua e Iglesia Nueva. ¿Y qué queda de todo esto? La idea de una convivencia entre una Europa protestante, no sin antes pelear y luchar en guerras terribles, y una Europa católica. O sea, ¿por qué decimos eurocentrismo? Porque lo van a hacer, y acá me acuerdo que expliqué hace un rato lo de los países centrales de Europa y los países no centrales, pero que son parte de Europa, ¿no es cierto? La idea de nosotros los europeos somos los que llevamos a nuestras colonias o a nuestros territorios, ¿no es cierto? Llevamos la civilización, el idioma, la religión, no importa qué religión sea, porque acá ya va a haber puritanos en las posesiones que los ingleses toman de España, en las posesiones que los holandeses y franceses van a tomar, y entonces se puede ver perfectamente cómo el centro desde el cual se miraban, se aceptaban, va a ser Europa. Entonces, la mirada europea de nosotros los europeos llevamos el saber, el idioma, las costumbres al resto del mundo, el resto del mundo son sus colonias, es la idea con la que se trabajó la historia. ¿Sí? Y luego vemos cómo perdón, es mi gatita que quiere el cable. No, se va a ir exactamente. Entonces, luego tenemos las ideas centrales o las ideas universales que yo acabo de decir, transmitida por Europa, donde aparecen, ¿no es cierto?, todo lo que signifique europeo era lo positivo, era lo central, era lo que se debía hacer. Por eso, las críticas de los historiadores del siglo, ya desde el XIX, pero en el XX más, y bueno, ¿y qué significa Edad Media? ¿Y qué no dice nada? ¿Y qué significa Edad Moderna? Bueno, ahí podemos decir que la modernidad llegó a través de los viajes, los inventos, los nuevos artefactos que promovieron un mejor estar de las poblaciones que pertenecían a Europa por la fuerza y eran colonias o de España o de Portugal o de Francia e Inglaterra. Entonces, reitero, las críticas no son solo los hechos que se toman, las fechas que se toman para separar, sino también esta idea de nosotros, los mejores, somos los encargados de llevar hacia esos pueblos ignorantes o que estaban todavía en una etapa de inocencia, decían, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que llevar la escritura, la imprenta, bueno, ya les dije la lengua, llevar el conocimiento escolar, o sea,
completamente orgullosos de llevar eso hacia las regiones conquistadas. Pero no hay un interés por el pasado de las regiones conquistadas, salvo algún sacerdote, algún monje, algún escriba de la corona española o portuguesa. Escriba le digo yo, y en realidad eran escribanos. Escriba era de la época de los egipcios, que relataban lo que veían, dibujaban lo que veían, porque les interesaba particularmente y porque la corona obligaba a informar sobre los logros de la conquista, pero no tenía una función de conocer y sumar, sino era conocer y sumar los bienes materiales y los brazos humanos con los que se contaba. Pero más allá de esa primera finalidad, han quedado diarios de viajes, han quedado dibujos, sobre todo en el área de México y de Lima, donde estos primeros conquistadores que llevan escribanos, ¿no es cierto?, se pudo rescatar este primer encuentro. Pero recuerden que como la Iglesia los declaró a todos estos pueblos como pueblos no herejes, sino bárbaros, que no habían recibido la catequesis, y que después de la catequesis entonces dejaban y el bautismo, perdón, dejaban de considerarlos así y se sumaban, ¿no es cierto?, a la forma de vida europea. Eso es lo que habíamos visto en la historia universal. ¿Alguna pregunta más? Yo, profe. ¿Sí? Retomando lo que dijo sobre la Revolución Francesa, me quedó una duda. Vamos a la otra. Sí, pero es breve. Le querías preguntar sobre la clasificación que existe entre revolución liberal, burguesa e industrial. ¿Dentro de la revolución, me decís vos? Sí, o sea, los de grupos la dirigentes. contemporaneidad sería. Ajá. A ver, haceme de nuevo la pregunta. ¿A qué se refieren los términos revolución burguesa, liberal y industrial? Más que nada referido a liberal y burguesa. Claro. La Revolución Francesa, yo les dije que por su forma y su enorme expansión sobre Europa, quedó pasmada, asombrada, ¿no es cierto?, se la llamó la Revolución. Pero los historiadores del siglo XX se encuentran con otras revoluciones no iguales, porque nosotros lamentablemente tenemos hechos particulares y positivamente eso nos enriquece. Entonces podemos decir que surgieron las revoluciones liberales, y son tres, las del 30, 20, 30 y del 48. Quiere decir que son posteriores a la Revolución Francesa, pero tienen un ideal, ya no es más libertad, fraternidad, igualdad, que son las tres palabras que van a quedar marcadas a fuego en la Europa que participó de la Revolución Francesa, y que van a continuar, y que no es la única. Entonces los historiadores liberales lo que van a hacer no es la única, es más, podemos llamarlas también revoluciones atlánticas, porque son revoluciones que ocurrieron primero en la Europa occidental y segundo en relación con sus posesiones en América o en Asia. Entonces, ese aspecto político
del liberalismo como bandera de bienestar frente a otros modelos económicos, ¿no es cierto?, va a hacer que las revoluciones también tengan su momento de eclosión, de enormes controversias y luego, ¿no es cierto?, desaparezcan como revolución, pero no desaparecen como idea. Y luego, y van a continuar las revoluciones, ¿no es cierto? Después va a venir la revolución industrial, que va a tener unas consecuencias sociales enormes, terribles, tan terribles como cuando la peste azotaba Europa, porque la gente va a tener que trasladarse del campo a la ciudad, deja esa vida rural, esa manera de entender los tiempos, ¿no es cierto?, y se incorpora a una ciudad industrializada donde viven hacinados, en la mugre, porque no había ningún tipo de asistencia del Estado, o si lo había, era mínima, y donde los patrones, los dueños del capital, de la plata, los dueños de las fábricas, ¿no es cierto?, les interesaba poco y nada la vida del obrero fuera de la fábrica. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Sí, Gracias. bueno. Sí, profe. Una filmina más y se nos terminó la hora, o dejamos acá, como ustedes quieran. Personalmente no tengo problema en seguir. No sé qué dice el resto. Seguimos, profe. Sí, Nadie- profe. Bueno, una más entonces y el miércoles que viene empezamos a las 8. ¿Qué les parece? Sí, sí. Bueno, eso Sí, profe. tienen una semana para ponerse de acuerdo, no es una imposición mía. Vamos ahora a otras maneras que son propias del siglo XIX. Miren la importancia que tuvo este siglo para nuestro conocimiento. Siempre remárquenlo, ¿no es cierto? No es porque a la historia no le pasaban cosas como saber. De hecho, lo estudiamos. Pero el siglo XIX marcó pautas y marcó nuevas miradas y sobre todo limitó el objeto y expresó por escrito, y reitero, en los ámbitos universitarios, cuál iba a ser la metodología que iba a usar este saber. Entonces la historia ingresa por la puerta grande de las universidades, Londres, París, Prusia, vamos a decir, porque Alemania todavía no se unía, pero vale decir Alemania si lo quieren, ¿no es cierto? Y es la historia que se va a instalar fuertemente y que va a dividir aguas entre lo que se venía haciendo, que ustedes lo conocen. En el parcial saltó mucho eso y lo corregí con mucho gusto, ¿no es cierto? Algunos me hicieron la diferencia, otros solamente lo nombraron, pero fue muy lindo leer, ¿no es cierto?, cómo era considerada la historia durante la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna. Entonces, ¿qué más promueve este siglo XIX? Si tomamos como ejemplo nuestra región, América del Sur, podemos decir que desde finales del siglo XIX había reuniones de independentistas o reuniones de jóvenes liberales que su gran finalidad
era la independencia, en este caso América del Sur sería de España, y así lo hicieron. Sobre Portugal. todo, ¿cómo? Y Portugal un poco más adelante, ¿no es cierto? Pero la idea es la misma, la independencia, la independencia. Entonces, lo que tenemos que entender es, están cansados de pagar el tributo al rey, el rey que está en España, en Madrid o en Lisboa, ¿no es cierto?, que ni siquiera lo conocen porque ningún rey vino a América. Están cansados de tributar. En ese momento se lo llamaba el quinto real, porque se dividía lo que se encontraba en 5 partes y una era de la corona. Si vos encontrabas una mina de plata, por ejemplo, el quinto real dividía lo que se encontraba mediante seguramente una cifra aproximada, y la quinta parte era de la corona. Entonces, a través de los siglos lo hicieron. Hubieron algunas revueltas de mano de obra de parte de los indígenas y los criollos o mestizos, muy, 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 de una vida realmente terrible, paupérrima, cansadas, sociedades enteras de esa dominación. Y luego tenemos la clase que se enriqueció con el comercio, con la metrópoli. La metrópoli era Madrid o la metrópoli era Lisboa, ¿no es cierto?, que o por derecha o por izquierda, o sea, por derecha, la comercialización de los productos de sus colonias, de sus tierras. Podía ser también intermediario y también ganabas dinero. Podía ser el que transportaba, ¿no es cierto?, y también podías enriquecerte. Y esas clases, aunque parecen tan disímiles, van a protestar tal vez por diferentes motivos o desde puntos de vista de partidas diferentes, pero todos en contra de la metrópoli, que solo los explota, ya sea al cuerpo exigiéndole lo que no pueden. Por eso van a empezar a comprar africanos, como decían en la época, porque aguantaban mucho más que la mano de obra aborigen. Y luego, ¿no es cierto?, vamos a tener la otra postura. ¿Por qué yo tengo que pagar al rey si mi trabajo con la mano de obra barata es lo que vale? ¿Qué tiene que ver el rey acá? Y el comerciante dirá lo mismo. ¿Por qué yo tengo que tributar una quinta parte de lo que gano si no recibo nada de España? Ni protección, porque siempre España le robaron territorio porque no tenía suficiente ejército. Si invadían los piratas, si invadían otras potencias, alguna colonia española siempre se la quedaba, porque no había cómo, salvo la negociación. Pero era América la que tenía que sufrir estos embates. ¿Y por qué lo hacían? Y porque eran lugares completamente desprotegidos. Eso sí, vos no pagabas lo que correspondía a la corona o a la iglesia y eras reo de persecución y de prisión. O, bueno, en el mejor de los casos, tenías que pagar multas. Entonces, también tenemos en la historia de América del Sur situaciones
que de injusticia, ¿no es cierto?, que llevó a estos hombres ilustrados, podemos decir, hijos de familias, algunos no eran tan adinerados, pero sí la familia pudo pagar un colegio preparatorio que generalmente estaba en manos de los jesuitas en toda América del Sur, y terminaban como una especie de lo que hoy llamaríamos especialización en las universidades europeas. En el caso del Río de la Plata, la mayoría fue a Madrid, a Alcalá de Henares, existe y es enorme, o la Complutense, o sea, son saberes a los que se podía acceder solamente si tu familia podía lograr sostener estadía y pago de las... ustedes saben que cuando uno hace un posgrado, siempre se paga una cuota, una matrícula. Bueno, eso viene desde tiempos inmemoriales. Por ahí la educación pública en este país se hizo gratuita, yo pondría gratuita subrayada y entre comillas, pero no te cobran por ir a la escuela pública de la manera en que lo hacen las escuelas privadas. Y cuando iban estas personas no a formarse, sino a especializarse en el área que estudiaran, era la familia la que pagaba esta parte de su formación. Y así vamos a tener, ¿no es cierto?, a nuestros primeros independentistas. Miranda, en el caso que se reunían, en logias secretas en diferentes lugares de Europa. Normalmente es Londres o París, en lugares así como secretos, era parte muy de la época del siglo XIX, la simbología, la contraseña, los lugares de la noche, el tener imprentas clandestinas, vamos a decir, porque se escondía todo y aparecían los libelos pegados a la mañana, impulsando algún tipo de idea. Entonces, estos criollos, como los llamaban los españoles, que sabían perfectamente que eran hijos de españoles y que compartían absolutamente todo, ¿no es cierto?, no van a ser bien mirados y, bueno, se vuelven clandestinos. Otra situación, en el mismo Río de la Plata, ¿no es cierto?, más allá de las quejas o problemas que pudieran tener, que ya lo hablé hace unos minutos atrás, también existe estas reuniones secretas donde van primero entendiendo la idea y cómo expandirla hacia los grupos analfabetos, aquellos que no tenían la posibilidad ni de pagar un maestro que los enseñara a leer. Entonces, que un negro, un indio o un mestizo, disculpen la terminología, pero estamos en historia, supiera leer, era delito, tanto en América del Norte como en América del Sur. Si lo sabían hacer, lo hacían a escondidas y de manera, podemos decir, clandestina. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, llega el siglo XIX y llegan con el siglo XIX la etapa de la independencia, también denominada la etapa de las guerras de la independencia.
Y entre 1806 y 1807, que tal vez fue uno de los puntos que más aterrorizó al Río de la Plata, cuando los ingleses invaden, ¿no es cierto? Ahí se destaca el virrey, me olvidé, Liniers, ¿no es cierto?, que organiza las tropas del lugar, que era el Río de la Plata, Puerto de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Las milicias puede ser? Las llaman milicias, pero eran hombres comunes, eran mestizos, había de todo. Para la guerra de la independencia no se despreció a nadie, todos eran brazos para luchar. Después de la expulsión de los ingleses, queda aún más clarificado, si vos no querías entender, que la desprotección que España tenía con respecto a sus colonias era actual. Habían tenido que echar de motu propio a los ingleses. Y el virrey lo primero que hizo fue llevar el tesoro que estaba en la ciudad puerto a Córdoba. O sea, pero nunca organizó otro tipo de defensa. Entonces, todas estas cuestiones, más las ideas que ya venían trabajando desde Europa, van a conseguir que entre 1808 México y 1810 Buenos Aires y otras capitales, Santiago de Chile, Lima será el gran, podemos decir, la perla de la corona. Los españoles van a concentrar ahí fuerzas para no perderla. Van a surgir lo que se denominó las guerras por la independencia. Hay otros autores que van a hablar guerras por la emancipación. Recuerden que para los colonialistas, nosotros, los coloniales, siempre teníamos como una figura legal de, podemos decir, siempre éramos menores de edad que necesitábamos el tutelaje del mayor o de la persona adulta, que era el español. Todas estas cosas que yo le voy diciendo son importantes porque es lo que pensaba desde la corona al último de los españoles que habitaba América. Entonces, ¿por qué? ¿Porque eran brutos? No, porque son ideas políticas y económicas que sirven a la dominación. Vamos entonces, una vez terminada la guerra por la independencia, con la batalla de Ayacucho, 1824, miren cuánto pasó, de 1808 a 1824, España debe irse, porque ya no tiene más fuerzas como para pelear. Esta es la época de las grandes hazañas, de las grandes, podemos decir, nuestras odiseas, la de Bolívar en el norte y la de mi admirado, dije, San Martín, ¿no es cierto? Y la otra parte de mi corazón la tiene Belgrano. Personas que desde la pluma, desde la imprenta, desde el ejemplo, ¿no es cierto?, generaron escuelas de primeras letras para las propias milicias, como dijo el compañero, que ahora van a convertirse en tropa. Entonces, tanto Belgrano como San Martín va a indicar, va a llevar maestros para que la tropa no sea analfabeta. Como San Martín era un estratega, ¿no es cierto?, al igual que José María Paz desde Córdoba, Belgrano conocía
también de estrategia militar, pero él antes era abogado y contador, una mente privilegiada. Entonces, van a tratar primero de alfabetizar y convertirlo en una tropa que sepa pelear. Eso hizo que apareciera el ejército, o por lo menos la semilla de lo que iba a ser el ejército, en nuestro caso del Río de la Plata, pero en cada lugar ocurrió, ¿no es cierto?, ese movimiento de gente que se beneficia no solo porque enseñan a pelear, sino porque también los convierte en alfabetos. Eso es importante y a veces no se estudia o no se dice, pero ustedes van a tener para esa historia argentina y van a ver en profundidad. Terminada la etapa entonces de la independencia, España vuelve a la metrópoli, se presenta la pregunta: ¿y qué ocurre ahora? ¿Cómo continuamos? Había un proyecto de revolución, había un proyecto de expulsión de los colonialistas, pero la pregunta era: ¿y ahora cómo seguimos? Las respuestas estaban dadas, porque estos hombres de mediana edad a jóvenes eran liberales, es decir, entendían que la manera de ingresar a una economía a nivel regional o mundial era el liberalismo, es decir, yo produzco todo lo que puedo y va a haber mercados compradores, ¿no es cierto? Y así en esa relación las diferentes repúblicas que se fueron formando iban a tener un verdadero mecanismo que los sostenga económicamente. Nosotros vamos a ver el Río de la Plata realmente después de la salida de San Martín y de las milicias que van y auxilian a Chile, van y auxilian también a los bolivianos y peruanos, ¿no es cierto? Y combaten junto con Bolívar la última etapa de la Guerra de la Independencia. Después San Martín prefiere irse y todo lo demás. Aparece en el Río de la Plata, tomó como ejemplo la pregunta: bueno, decidimos ser república, división de poderes, decidimos tener una economía de tipo liberal para meternos en la economía mundial. El tema era cómo nos organizábamos mientras tanto. Y ahí va a venir la época que ustedes habrán estudiado como el nombre de etapa de la anarquía o etapa de los caudillos provinciales, donde mientras todos estaban en contra del español había cierta unidad. Cuando desaparece el enemigo común, aparecen las otras preguntas. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Porque no era cómo gobierna, lo sabíamos. Siempre se optó por una república. ¿Qué vamos a vender? Y vamos a vender cueros, carnes saladas, cebo, los productos de la tierra. Generalmente vamos a vender a países de Europa. Bueno, la pregunta es: ¿quién organizaba todo eso? La salida fueron las guerras civiles. Fueron las guerras civiles. O las guerras entre Buenos Aires y el interior, porque Buenos Aires dice: nosotros llevamos la carga más pesada
de la guerra, por lo tanto nos corresponde a nosotros la administración del puerto, que era por donde se hacía el gran comercio que iba a sacarnos de la pobreza. Como en ese momento todavía eran Provincias Unidas del Río de la Plata, no había todavía una denominación de Argentina. ¿Estamos hasta acá? Bueno, yo propongo dejar porque si no vamos a... ¿O quieren que termine esta filmina? Hola. No, profe, yo creo que con esto está bien por hoy. Terminamos acá entonces. La historia nacional argentina tiene entonces una visión tradicional, que es la que yo comenté, y va a tener como centro de la reconstrucción de esa visión tradicional a Bartolomé Mitre, que está ahí, la reproducción de una foto, Bartolomé Mitre, y él se propone, después de todas estas guerras con el enemigo europeo, guerras entre provincias, guerras, se propone la reconstrucción de un pasado que nos uniera. Miren la propuesta de Mitre, un pasado que nos uniera. ¿Por qué? Porque él considera que lo más importante para cualquier región, y escuchen esto, es entender el concepto de nación. De esa manera, él encontraba, mediante el concepto de nación y de la reconstrucción de un pasado común, podemos decir, la forma de unir a una sociedad que estaba completamente dividida. Entonces, él considera que la nación es algo que existe, que es natural. Va a tener todas las controversias del mundo, pero estamos a mediados del siglo XIX. Bartolomé Mitre entiende que después de tantos problemas políticos, económicos y también de guerra, es necesario entender el concepto de nación como el amalgama que lo une todo, ¿no es cierto? Y será la historia, el pasado nacional, el aspecto que se trabaje para unirnos como país. Él hablará de nación. País era lo geográfico. Entonces, ¿a qué se dedica este soldado Mitre, pero que tenía otros conocimientos y otros saberes? Miren lo que va a escribir: Historia de Belgrano y de la independencia argentina. ¿Qué idea nos está dando? A ver, y la segunda va a ser, o la segunda parte de esta obra será San Martín y la lucha por la emancipación americana. Entonces, Mitre va a entender, ¿no es cierto?, que Belgrano es aquel abogado, contador, erudito, que da todo, como todo héroe, ¿no es cierto?, por el Río de la Plata, o por la patria, como dicen ellos, por la independencia, acá, adentro del país. En cambio, ubica a la historia de San Martín ya en un escenario más amplio, que no es solo nuestra independencia argentina, sino la emancipación americana. ¿Se entiende la diferencia o no?
Sí, profe. Sí, claro, busca distinguir lo que es el territorio argentino del resto de América para generar la identidad nacional. También, para Mitre es fundamental el tema, reitero, de nación y reconstrucción de un pasado que nos uniera, pero tal vez olvidé de decir, ya no estamos hablando de América acá, estamos hablando de cada sección y cómo, bueno, Argentina tomará una manera, Paraguay otra, la provincia, como le decíamos, oriental, y en realidad es el actual Uruguay. O sea, eso es lo que tenemos que entender, ¿no es cierto? Él habla de una identidad, y la identidad nos va a dar un pasado común, y la presencia de héroes, personajes que por su accionar merecían a ver cómo podemos decir, esta condición y sobresale, por supuesto, del resto de los que convivieron o de sus coetáneos. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, o sea que él toma, digamos, los dos referentes, por así decirlo, uno a un modo local, digamos, que sería Belgrano, más de nuestro país, por así decirlo, en su momento, nación, y San Martín a un nivel más amplio de lo que sería el resto de América. Claro, porque San Martín, acordate que dentro del plan continental, como se llamó desde Europa, el plan continental de liberación, él tenía, una vez que terminaba con los españoles en el Río de la Plata, él debía cruzar a Chile, dar una mano a O'Higgins, ¿no es cierto? Es que, bueno, a duras penas sostenía, y luego con ese mismo ejército, sumado al ejército chileno, ¿no es cierto?, va a la zona del Alto Perú, que es Bolivia, y la zona de Perú, actual país. Y ahí, por una confrontación que hasta ahora solamente a ver cómo es cuando uno dice, los historiadores especulan qué pudo haber pasado entre estos dos personajes, porque San Martín le entrega absolutamente todo el mando de tropa, de armas, lo que ustedes se les ocurra, a Bolívar. Él decide volver al país, llevarse sus pertenencias, a su hija, él ya era viudo desde antes de la campaña, y se va a vivir en diferentes lugares y termina en Boulogne-sur-Mer, en Francia. Estas son actitudes, digamos, que seguramente por ahí se va a encontrar alguna carta o algo, pero por ahora el encuentro de Guayaquil, ciudad, ¿no es cierto?, donde se encontraron San Martín y Bolívar, está todavía como por estudiarse. O sea, ¿qué organizaron? ¿Qué planificaron? ¿Y por qué San Martín llega hasta ese punto y luego se retira? Vamos entonces a Vicente Fidel López. Así como Mitre está imbuido de las ideas historicistas o las ideas de la escuela metódica de Europa, ¿no es cierto? Vicente Fidel López, el hijo de López y Planes, ayer recordamos el himno, ¿no es cierto? Vicente Fidel López fue un hombre muy preparado, de una familia tradicional de Buenos Aires, que desde pequeño vio en su salón, en la casa, ¿no es cierto?, a todos los patriotas, como lo llamaban, ¿no es cierto? Y él siempre tuvo esa inclinación hacia la escritura de lo que veía.
Y cuando Mitre presenta una historia basada en documentación, Vicente Fidel López va a presentar Historia de la República Argentina, pero con material oral. Eso que él había recogido desde pequeño. Y hace una reconstrucción de la historia argentina, por supuesto con documentos, pero también con lo que él encuentra como fuente oral, sería para nosotros, pero eran los escritos propios de él, ¿no es cierto? Fuentes donde él mismo tomó notas, o del papá, y entonces esto se dijo, aquello se hizo, entonces incorpora a la historia de la República Argentina el testimonio oral escrito, sería, porque estaban muertos, pero él, como familia tradicional, se adjudicaba el estar por encima de Mitre, en el sentido de que yo formé parte de la historia aunque era un niño y pude tomar anotaciones. Entonces, en vez de convertirse en compañeros de trabajo, en cuanto a que los dos pensaban, vamos a reconstruir mediante la unión a través de la historia, discuten y se van a convertir en verdaderos discutidores y opositores, no a las piñas, ni mediante la espada, ni el duelo, sino a través de publicaciones en diferentes diarios de Buenos Aires. Entonces, una semana escribía uno, la otra semana escribía el otro, y se daban absolutamente con todo. Uno pertenecía a la alta sociedad de Buenos Aires y provenía de una familia que participó de todas las etapas. El otro era militar, no era de Buenos Aires, pero desde pequeño se había instalado en Buenos Aires y realmente era un erudito. Mitre, todo lo que no tenía de familia tradicional, como el otro, tenía de formación. Un hombre realmente, podés estar a favor o en contra, pero a nosotros no nos importa, a los historiadores, eso. Nos importa conocer al historiador. Métanse eso en la cabeza, siempre, desde hoy, lo dijo la profe de historia. El alumno que estudia historia puede tener todas las ideas del mundo, militar, ser, no sé, salir con las ideas, con la pancarta, con lo que sea, pero nunca debe dejar de leer. ¿Me escucharon? Sí. Perfecto, profe. Porque no me gusta lo que Mitre escribió, pero ¿vos leíste qué escribió Mitre? No, pero todos dicen. Todos dicen. Bueno, yo no quisiera que ustedes, mis queridos alumnos, ingresantes 2021, tengan esa actitud. De ninguna manera. Puedo tener todas las ideas del mundo, puedo diferenciar, pero una vez que conozca. Bueno, nos quedamos acá porque si no va a ser todavía más conflictiva nuestra relación. Entonces, yo entre esta noche y mañana estoy subiendo las notas. Espérenme y tengan compasión de esta profesora que no se sintió muy bien este fin de semana. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, queridos.